King miró el sol por la puerta abierta del conductor. Estaba todavía alto. Debían de ser aún primeras horas de la tarde. ¿Cuándo zarpaba el barco? ¿A las 4? ¿A las 5? No lo recordaba, pero con toda seguridad los pescadores no se quedarían allí cuando empezase a oscurecer. Abandonarían la isla. Y Howard King quería hallarse a bordo cuando eso sucediese. No deseaba otra cosa en el mundo. Con una mueca de dolor se deslizó hacia el asiento del conductor. Se acomodó, tomó aire y se asomó por la puerta abierta. El jeep pendía en el vacío, sostenido por las ramas. Vio debajo una escarpada pendiente boscosa. Las copas de los árboles apenas dejaban pasar la luz. Sintió vértigo solo de mirar hacia abajo. Debía de encontrarse a 8 o 10 metros sobre el suelo. Vio unos cuantos helechos dispersos y algunos peñascos. Se inclinó un poquito más. Entonces lo vio. Dodgson yacía de espaldas en la ladera del monte, cabeza abajo. Tenía el cuerpo encogido, con los brazos y piernas en posiciones forzadas. No se movía. King no lo veía demasiado bien a causa del follaje, pero parecía muerto. De pronto, el zumbido sonó muy intenso, aumentando rápidamente, y King, a través de las ramas que tapaban el parabrisas, ha visto un vehículo a menos de 10 metros. ¡Un vehículo! En cuestión de segundos, el vehículo desapareció. A juzgar por el sonido, era eléctrico, así que debía de ser Malcolm. Por alguna razón, la idea de que hubiese más gente en la isla le resultó alentadora. Pese al dolor sintió renovadas fuerzas. Alargó el brazo e hizo girar la llave de contacto. El motor arrancó. Puso una marcha y pisó suavemente el acelerador. Las ruedas traseras giraron. Colocó la palanca en posición de tracción a las ruedas delanteras. El jeep avanzó al instante, abriéndose paso entre las ramas. Al cabo de unos segundos estaba en el camino. De pronto recordó aquel camino. A la derecha se encontraba el nido de los tiranosaurios. El vehículo de Malcolm iba hacia la izquierda. King dobló a la izquierda intentando recordar el camino de regreso al río, de regreso al barco. Recordó vagamente una bifurcación en lo alto del monte. Allí decidió se desviaría por el sendero descendente y se marcharía por fin de la isla. Ese era su único objetivo, marcharse de aquella isla antes de que fuese demasiado tarde. Malas noticias. El Explorer llegó a lo alto del monte y en la bifurcación Thor tomó por el camino de la cresta. El camino, cortado en la pared de roca del acantilado, transcurría sinuosamente. En muchos puntos la pendiente era escarpada, pero disfrutaban de excepcionales vistas de toda la isla. Finalmente llegaron a un recodo desde donde se divisaba el valle. A la izquierda vieron plataforma de observación y más cerca el claro donde se hallaban las caravanas. A la derecha estaba el laboratorio y la zona residencial. «No veo a Dodgson por ninguna parte», dijo Malcolm con consternación. «¿Dónde se habrá metido?» Thor encendió la radio. «¿Arby?» «Sí, Doc». «¿Los ves?» «No, pero…» titubeó. «¿Qué?» «¿No podrían volver ya? Es algo asombroso». «¿De qué hablas?», preguntó Thor. «Es Eddie», dijo Arby. «Acaba de volver y se ha traído a la cría». Malcolm se inclinó en el asiento. «¿Qué ha hecho qué?» Quinta configuración. Al borde del caos se producen resultados imprevistos. La supervivencia se ve seriamente amenazada. Ian Malcolm. La cría. En la caravana todos se hallaban alrededor de la mesa donde la cría de Tyrannosaurus Rex yacía inconsciente sobre una amplia bandeja de acero inoxidable, con los ojos cerrados y el hocico enfundado en una mascarilla de oxígeno transparente. La mascarilla se adaptaba perfectamente al hocico romo de la cría. El oxígeno fluía con un suave susurro.
No me he visto con valor para dejarla, admitió Eddie, y he imaginado que podíamos curarle la fractura. Pero Eddie, le amonestó Malcolm moviendo la cabeza con gesto de contrariedad. Así que le he inyectado la morfina que llevaba en el botiquín y la he traído. La mascarilla de oxígeno le encajaba perfectamente. Eddie, se quejó Malcolm, no deberías haber hecho una cosa así. ¿Por qué? El animal está bien, podemos curarle la pata y devolverlo al nido. Pero has interferido en el sistema, repuso Malcolm. Se oyó el chasquido de la radio. Esto es una imprudencia grave, advirtió Levin. Muy grave. Gracias, Richard, contestó Thor. Me opongo rotundamente al traslado de animales a la caravana. Ya es demasiado tarde para preocuparse de eso, dijo Sarah Harding. De pie junto a la cría, le colocó sensores cardíacos en el pecho. Oyeron el latido del corazón. El ritmo era muy rápido. Más de 150 pulsaciones por minuto. ¿Cuánta morfina le has inyectado? Bueno, pues, titubeó Eddie, la jeringuilla entera. ¿Cuánto es eso? ¿10 centímetros cúbicos? Puede ser, quizá 20. Malcolm miró a Harding. ¿Hasta cuándo le durará el efecto? No tengo la menor idea, contestó Harding. He administrado sedantes a leones y chacales para marcarlos. Con esos animales existe una correlación aproximada entre la dosis y el peso, pero con animales jóvenes es imprevisible. Quizá unos minutos o quizá horas. Además, no sé nada de crías de tiranosaurio. En esencia va en función del metabolismo y en este caso parece rápido, como el de un ave. El corazón bombea muy deprisa. Lo único que puedo decir es que cuanto antes la saquemos de aquí, mejor. Harding cogió el pequeño transductor ultrasónico y lo acercó a la pata de la cría. Miró hacia el monitor por encima del hombro. Kelly y Arby tapaban la imagen. Por favor, dejadnos sitio, no tenemos mucho tiempo. Cuando los chicos se apartaron, Sarah vio los contornos verdiblancos de la pata y los huesos, sorprendida por la gran semejanza con los de un ave, un cuervo o una cigüeña. Movió el transductor. Bien, estos son los metatarsianos, y ahí está la tibia y el peroné, los huesos de la parte inferior de la pata. ¿Por qué los huesos tienen distintos tonos?, preguntó Arby. Las patas presentaban densas secciones blancas delimitadas por contornos verdes. Porque es una cría, contestó Harding. Sus patas aún no son básicamente cartílago, con muy poco hueso calcificado. Seguramente esta cría todavía no puede andar, o al menos no muy bien. Aquí, fijaos en la rótula. Se ve claramente el riego sanguíneo de la cápsula articular. ¿Cómo es que sabes tanta anatomía?, inquirió Kelly. No me queda más remedio. Paso mucho tiempo estudiando los desechos de los depredadores, examinando restos de huesos y deduciendo qué animales han sido devorados. Para eso necesito poseer amplias nociones de anatomía comparativa. Desplazó el transductor a lo largo de la pata. Además, mi padre era veterinario. Malcolm levantó la vista al instante. ¿Tu padre era veterinario? Sí, en el zoológico de San Diego. Era especialista en aves, pero no veo... ¿Puede ampliarse esto? Arby pulsó una tecla y el tamaño de la imagen se duplicó. Ah, muy bien, perfecto. Ahí está, ¿lo veis? No. Mira la mitad del peroné, una raya negra muy fina, justo por encima de la epífisis. ¿Esa pequeña raya negra de ahí?, preguntó Arby. Esa pequeña raya negra es una herida mortal para esta cría, aseguró Sarah. Al soldarse, el peroné no quedará recto, de modo que la articulación del tobillo no girará cuando se yerga sobre las patas traseras. Este animal será incapaz de correr y quizá incluso de caminar. Estará tullido y cualquier depredador acabará con él en cuestión de semanas. No podemos curarlo, insistió Eddie. Veamos, dijo Sarah, ¿qué vamos a usar para inmovilizar el miembro? Diesterasa, sugirió Eddie.
He traído 1 kilo en tubos de 100 centímetros cúbicos. Cargué bastante para usarla como cola de impacto. Es una resina polimérica, solidificada, llega a ser dura como el acero. Estupendo, dijo Harding. Eso también matará a la cría. ¿Por qué? Está creciendo, Eddie. Dentro de unas semanas será mucho mayor. Necesitamos algo que sea rígido y a la vez biodegradable, algo que se desgaste, que se rompa en 3 o 4 semanas cuando el hueso se haya soldado. ¿Hay alguna otra cosa que pueda servirnos? No lo sé, contestó Eddie, arrugando la frente. Pues no disponemos de mucho tiempo, observó Harding. Doc, esto es como una de sus famosas preguntas de examen, dijo Eddie. ¿Cómo preparar una escayola para dinosaurio con solo papel y pegamento rápido? Sí, asintió Thor, consciente de lo irónico de la situación. Durante 3 décadas había planteado problemas como aquel a sus alumnos, y de pronto él mismo se encontraba ante un caso semejante. Quizá podríamos degradar la resina, propuso Eddie, por ejemplo, mezclándola con azúcar de mesa. No, repuso Thor, los grupos hidróxidos de la sacarosa quitarán consistencia a la resina. La masa se endurecería bien, pero se rompería como el cristal en cuanto el animal se moviese. ¿Y si mezclamos la resina con tela previamente empapada en azúcar líquido? ¿Para que la tela se descomponga por efecto de la actividad bacteriana? Sí. ¿Y entonces se rompa la escayola? Exacto. Eso podría dar resultado, dijo Thor con un gesto de incertidumbre. Pero sin probarlo no sabemos cuánto tiempo aguantará. Podrían ser días o podrían ser meses. Eso es demasiado, terció Sara. Este animal crece muy deprisa. Si se interrumpe el crecimiento, quedará tullido a causa de la escayola. Necesitamos, pues, reflexionó Eddie, una envoltura de resina orgánica que acabe descomponiéndose, algún tipo de goma. ¿Chicle? Aventuró Arby. Porque tengo mucho. No, pensaba en otra clase de goma, químicamente hablando, la diestarasa. Por medios químicos no lo resolveremos, dijo Thor. No disponemos del material necesario. ¿Qué otra cosa podemos hacer? No nos queda más elección que... ¿Y si fabricamos algo que sea diferente en sus distintas direcciones? Propuso Harvey. Fuerte en una dirección y débil en otra. Imposible, contestó Eddie. Es una resina homogénea, una pasta espesa que se vuelve dura como una piedra cuando se seca y... No, un momento, dijo Thor, volviéndose hacia Harvey. ¿Qué quieres decir? Bueno, según ha dicho Sara, la pata está creciendo. Eso significa que va a crecer de largo, lo cual no importa en cuanto a la escayola, y de ancho, lo cual sí importa, ya que empezará a oprimirle. Pero si fabricamos una escayola débil en su diámetro... Tiene razón, afirmó Thor. Eso podemos resolverlo estructuralmente. ¿Cómo? Preguntó Eddie. Mediante un corte longitudinal, así de simple. Podríamos usar papel de aluminio. Tenemos en la cocina. Eso es poco resistente, objetó Eddie. No si lo revestimos de una ligera capa de resina. Thor se volvió hacia Sara. Podemos hacer una escayola muy resistente a los esfuerzos verticales, pero débil ante los esfuerzos laterales. Es un problema elemental de ingeniería. La cría podrá caminar y la escayola aguantará bien en tanto el refuerzo sea vertical. Cuando la pata crezca, la presión romperá el papel de plata y el corte longitudinal se abrirá. Eso mismo, asintió Harvey. ¿Es muy difícil hacerlo? No, al contrario, basta con formar una abrazadera de papel de aluminio y revestirla de resina. ¿Y cómo mantendremos firme la abrazadera mientras la recubrimos? Preguntó Eddie. ¿Con chicle, quizá? Sugirió Harvey. Has dado en el clavo, dijo Thor, sonriendo. En ese momento la cría de Rex se agitó, sacudiendo las patas espasmódicamente. Levantó la cabeza, desprendiéndose de la mascarilla de oxígeno y emitió un débil chirrido. Más morfina, deprisa, pidió Sara, sujetándole la cabeza. Malcolm ya tenía preparada una jeringuilla y se la clavó al animal en el cuello.
Solo 5 centímetros cúbicos, precisó Sara. ¿Por qué no un poco más? ¿No la mantendría dormida más tiempo? Se encuentra en estado de shock a causa de la herida, Ian. Puedes matarla si le pones demasiada morfina. Le provocarás un paro respiratorio. Probablemente sus glándulas suprarrenales se hallan también bajo tensión. Si es que tiene glándulas suprarrenales, observó Malcolm. ¿Acaso produce hormonas el organismo de un Tyrannosaurus Rex? El hecho es que no sabemos nada sobre estas criaturas. Se oyó el chasquido de la radio y Levin dijo: «No hables en nombre de todos, Ian. Puedes matarla si le administras demasiada morfina. Francamente, sospecho que si lo comprobamos, veremos que los dinosaurios tienen hormonas, y considerando que ya habéis cometido el error de llevar la cría a la caravana, podrías extraer unas muestras de sangre. Entre tanto, Doc, ¿te importaría ponerte al teléfono?» Malcolm lanzó un suspiro. Este tipo empieza a sacarme de quicio. Thor se dirigió al módulo de comunicaciones, situado cerca de la cabina. La petición de Levin era extraña. Había un excelente sistema de micrófonos repartido por toda la caravana, y Levin lo sabía, pues él mismo lo había diseñado. Thor descolgó el auricular. «¿Sí? Doc», dijo Levin, «no me andaré con rodeos. Llevar la cría a la caravana ha sido una grave equivocación. Puede traer problemas». «¿Qué problemas?» «No lo sabemos, y no quiero parecer alarmista, pero ¿por qué no traes a los niños a la plataforma durante un rato? ¿Y por qué, de paso, no os quedáis también aquí tú y Eddie?» «¿Me estás pidiendo que salgamos de aquí a toda prisa? ¿De verdad crees que es necesario?» «En una palabra», respondió Levin, «sí». Cuando la morfina entró en su cuerpo, la cría lanzó un gemido y dejó caer la cabeza en la bandeja de acero. Sara volvió a ajustarle la mascarilla de oxígeno. Echó un vistazo al monitor para comprobar que el ritmo cardíaco, pero Arby y Kelly estaban otra vez delante. «Chicos, por favor». Thor reapareció y dio una palmada. «Muy bien, chicos, nos vamos de excursión. En marcha». «¿Ahora?», protestó Arby. «Pero queremos ver cómo». «No, lo interrumpió Thor. «El doctor Malcolm y la doctora Harding necesitan espacio. Es hora de ir a la plataforma de observación. Podemos contemplar los dinosaurios durante lo que queda de tarde». «Pero, Doc». «No discutáis. Aquí estorbamos, así que será mejor que nos marchemos», dijo Thor. «Eddie, tú también te vienes. Dejemos trabajar a estos dos tortolitos». Abandonaron de inmediato la caravana, cerrando la puerta al salir. Sarah Harding oyó el suave zumbido del Explorer cuando se alejaba. Inclinada sobre la cría, ajustando la mascarilla, repitió: «¿Tortolitos?». Malcolm hizo un gesto de incomprensión. «Levin». «¿Ha sido idea de Levin sacarlos a todos de aquí?». «Probablemente». «¿Sabe algo que nosotros ignoramos?». Malcolm se echó a reír. «Al menos eso debe de creer él». «Bien, preparemos la escayola», propuso Sara. «Quiero acabar cuanto antes para devolverla la cría al nido». La plataforma de observación. Cuando llegaron a la plataforma, unas nubes bajas ocultaban el sol, y todo el valle se hallaba envuelto en un suave resplandor rojizo. Eddie estacionó el Explorer bajo la estructura de aluminio. Subieron los cuatro al pequeño refugio. Allí estaba Levin, observando el valle con los prismáticos. No parecía muy contento de verlos. «No os mováis tanto», se quejó malhumorado. Desde el refugio disfrutaban de una magnífica vista del valle. Hacia el norte se oyó un trueno. El aire era más frío que horas antes y se notaba cargado de electricidad. «¿Se avecina tormenta?», preguntó Kelly. «Eso parece», contestó Thor. Arby miró con recelo el tejadillo metálico del refugio. «¿Cuánto tiempo vamos a quedarnos aquí?», quiso saber. «Un rato», dijo Thor. «Solo vamos a pasar un día en la isla. Los helicópteros vendrán a recogernos mañana a primera hora. Así que he pensado que os merecíais ver otra vez a los dinosaurios». «¿Cuál es la verdadera razón?», inquirió Arby, entornando los ojos.
Yo la sé, terció Kelly con tono mundano. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? El doctor Malcolm quiere quedarse a solas con Sara, tonto. ¿Por qué? Son viejos amigos, contestó Kelly. ¿Y qué? Nosotros solo pretendíamos mirar. No, quiero decir viejos amigos, matizó Kelly. Sé a qué te refieres, protestó Arby. No soy idiota. Dejadlo ya, ordenó Levin, sin apartar los prismáticos de los ojos. Os estáis perdiendo algo interesante. ¿Qué es? Esos triceratops allí junto al río, sí, los triceratops. Algo los ha alarmado. Momentos antes los triceratops vivían apaciblemente, pero de pronto habían empezado a alborotarse. Sus agudas vocalizaciones no concordaban con su enorme tamaño. Parecía más bien gañidos de perro. Hay algo entre el follaje, advirtió Arby, al otro lado del río. Efectivamente, se observaban indicios de movimiento bajo los árboles. Los triceratops se reagruparon formando una especie de escarapela con los cuernos hacia afuera, contra la amenaza invisible. Una cría solitaria se había refugiado en el centro de la manada y gimoteaba asustada. Uno de los animales adultos, seguramente la madre, se volvió y la acarició con el hocico. La cría se tranquilizó. Los veo, anunció Kelly, con la vista fija en los árboles. Son raptores. Los triceratops plantaron cara a los raptores. Los adultos emitían sus peculiares ladridos y blandían los afilados cuernos. Crearon una especie de barrera de punzones móviles, ofreciendo una inconfundible imagen de coordinación, de defensa en grupo contra los depredadores. Levin sonreía complacido. No existía ninguna prueba de esto, comentó. De hecho, la mayoría de los paleontólogos lo consideran imposible. ¿Imposible qué?, preguntó Arby. Ese comportamiento defensivo en grupo, especialmente en los tríceps. Como tienen aspecto de rinocerontes, se les ha dado por sentado que eran animales solitarios. Pero ahora vemos... Ah, sí. De entre los árboles asomó un velociraptor. Corría ágilmente sobre las patas traseras, equilibrándose con la cola rígida. Los triceratops ladraron sonoramente al aparecer el raptor. Los otros raptores continuaron ocultos entre los árboles. El velociraptor solitario trazó un lento semicírculo frente a la manada y se dispuso a atravesar el río algo más arriba. Lo cruzó a nado con facilidad y salió del agua en la otra orilla, a unos 50 metros de los estridentes triceratops, y que giraron para presentar un frente unido. Habían concentrado su atención en aquel velociraptor. Lentamente, los demás raptores abandonaron sus escondrijos y avanzaron despacio, ocultándose en la alta hierba. «Vaya», exclamó Arby, «van a cazar». «En manada», añadió Levin, asintiendo con la cabeza. Cogió del suelo un fragmento del envoltorio de una chocolatina y lo soltó en el aire, observando su trayectoria. El grupo principal va en contra del viento, de modo que los tríceps no pueden olerlos. Volvió a llevarse los prismáticos a los ojos. Creo que estamos a punto de presenciar una matanza. Vieron cómo los raptores rodeaban a la manada. De pronto cayó un rayo a lo lejos, en el acantilado, y el valle se iluminó por un instante. Uno de los raptores, sorprendido, se irguió, asomando fugazmente la cabeza sobre la hierba. De inmediato los triceratops giraron una vez más, reagrupándose para hacer frente a la nueva amenaza. Los raptores se detuvieron, como si considerasen el plan. «¿Qué ha pasado?», preguntó Arby. «¿Por qué se paran?» «Han surgido complicaciones». «¿Por qué?» «Fíjate, el grupo principal está aún al otro lado del río. Se encuentran demasiado lejos para organizar el ataque». «¿Quiere decir que abandonan? ¿Tan pronto?» «Eso parece», contestó Levin. Los raptores ocultos en la hierba levantaron
se levantaron uno por uno la cabeza, dando a conocer sus posiciones. Los triceratops ladraban con fuerza cada vez que aparecía un nuevo depredador. Al parecer, los raptores comprendieron que la situación no era propicia y se escabulleron otra vez hacia los árboles. Al verlos retroceder, los triceratops ladraron aún con mayor intensidad. De repente el raptor solitario, que se hallaba en la orilla del río, atacó. Recorrió los 50 metros que lo separaban de la manada como un leopardo, a una velocidad asombrosa. Los triceratops no tuvieron tiempo de reaccionar. La cría quedó a merced del depredador y chilló aterrorizada al ver acercarse al raptor. El velociraptor saltó hacia adelante, alzando las dos patas posteriores. Volvió a caer un rayo, y bajo el intenso destello vieron las garras curvas en el aire. En el último momento el triceratops adulto más cercano se revolvió y con su cabeza enastada asestó un golpe oblicuo al raptor, levantándolo del suelo. El raptor cayó en el barro y el triceratops arremetió contra él con la cabeza en alto, al llegar ante el animal caído bajo la cabeza para cornearlo. Pero el raptor, siseando, se irguió ágilmente y los cuernos del triceratops se hundieron inocuamente en el barro. El raptor se dio media vuelta e hirió al triceratops en el hocico con su garra curva. El triceratops bramó, pero para entonces otros dos adultos acometían contra el raptor, mientras el resto de la manada permanecía junto a la cría. El raptor se alejó rápidamente por la hierba. «Vaya», exclamó Arby, «no ha estado mal, nada mal». La manada. King lanzó un suspiro de alivio al llegar a la bifurcación. Torció a la izquierda por el ancho camino de tierra. Lo reconoció al instante. Era el camino de regreso al barco. A su izquierda tenía una vista panorámica de la sección oriental del valle. Afortunadamente, el barco seguía allí. King dio un grito de alegría y pisó el acelerador. Los pescadores estaban en la cubierta mirando el cielo. Pese a las señales de inminente tormenta, no parecían estar preparándose para zarpar. Esperaban a Dodgson. Bien, pensó, perfecto. Llegaría en 15 minutos. Tras abrirse paso por la densa selva, sabía por fin dónde se hallaba. El camino discurría a gran altura por una de las crestas volcánicas. Allí la vegetación era mucho más escasa y el sinuoso camino le ofrecía vistas de toda la isla. Al este veía el estrecho desfiladero y el barco en la orilla del río. Al oeste el laboratorio y las dos caravanas de Malcolm casi al borde del claro. No habían llegado a averiguar qué demonios hacía allí Malcolm, pensó, pero ya daba igual. King iba a marcharse de la isla. Eso era lo único importante. Casi sentía la cubierta del barco bajo sus pies. Quizá los pescadores pudiesen ofrecerle incluso una cerveza. Una deliciosa cerveza fría mientras bajaban por el río y abandonaban aquella maldita isla. Se la tomaría la salud de Dodgson. Eso haría. Al doblar un recodo, King se encontró el camino obstruido por una manada de animales. Eran unos dinosaurios verdes de poco más de 1 metro de altura y cabeza grande y abovedada, provista de pequeños cuernos en lo alto. Por su apariencia recordaron los búfalos verdes de agua. Era un grupo numeroso. Frenó bruscamente y el jeep derrapó hasta detenerse. Al ver que no se movían, King hizo sonar la bocina y encendió los faros de manera intermitente. Los animales se limitaron a mirar. Eran unas criaturas de aspecto curioso, con aquella prominencia lisa en la frente y los pequeños cuernos alrededor. Lo observaban con una estúpida expresión de vaca. King puso el jeep en marcha y avanzó lentamente con la esperanza de que le abriesen paso, pero no hicieron ademán de moverse. Finalmente empujó con el parachoques al animal más cercano, que gruñó, retrocedió un par de pasos, agachó la cabeza y embistió el coche con fuerza por la parte delantera. Se oyó un estridente sonido metálico.
King se alarmó, teniendo que perforarse el radiador. Volvió a detener el jeep y esperó con el motor en marcha. Los animales se acomodaron nuevamente en el camino. Varios se tumbaron. Era imposible pasar por encima. Miró hacia el río y vio el barco. Hasta ese momento no se había dado cuenta de que se encontraba a menos de 500 metros. Asimismo advirtió actividad en la cubierta. Los pescadores habían retirado la grúa y la aseguraban con correas. Se disponían a zarpar. No podían esperar más. Abrió la puerta y salió del jeep. Los animales se levantaron de inmediato y el más cercano lo embistió. Golpeó la puerta y dejó una profunda bolladura en el metal. King corrió hacia el borde del camino y se encontró con un precipicio casi vertical de más de 30 metros de altura. No conseguiría bajar, al menos por allí. Más adelante la pendiente no era tan escarpada, pero en ese momento lo acosaron más animales. No tenía alternativa. Rodeó el jeep por detrás y otros dinosaurios arremetieron contra las luces posteriores, haciendo añicos el plástico. Un tercer animal se abalanzó directamente contra la parte trasera del vehículo. King soltó sobre la rueda de repuesto en el momento en que el animal golpeaba el parachoques. Con la sacudida perdió el equilibrio y rodó por tierra mientras los búfalos resoplaban alrededor. Se levantó y corrió hacia el lado contrario del camino, donde la ladera ascendía con una ligera inclinación. Subió atropelladamente y se escabulló entre el follaje. Los animales no lo persiguieron. Sin embargo, su situación se había complicado. Ahora estaba al otro lado del camino. Tenía que volver a cruzarlo. Jurando para sus adentros, trepó hasta lo alto del monte y siguió adelante. Decidió avanzar unos 100 metros por la cresta, hasta dejar atrás la manada y cruzar entonces el camino. Si lo conseguía, llegaría al barco. Casi de inmediato se vio rodeado por una tupida selva. Tropezó. Cayó por una pendiente lodosa y al levantarse no supo qué hacía y dónde seguir. Estaba en el lecho de un desfiladero, rodeado de altas palmeras. El follaje era tan denso que apenas tenía unos metros de visibilidad en cualquier dirección. En un instante de pánico comprendió que se había perdido. Se abrió paso entre las hojas húmedas con la esperanza de orientarse. Los chicos seguían en la plataforma viendo cómo se alejaban los raptores. Thor se llevó a Levin aparte y dijo en voz baja: «¿Por qué querías que viniésemos?» «Simple precaución», contestó Levin. «Llevar la cría a la caravana entraña riesgos». «¿Qué riesgos?» «No lo sabemos», respondió Levin, encogiéndose de hombros. «Esa es la cuestión. Pero en general los padres reaccionan violentamente cuando se ven despojados de sus crías, y este animal tiene unos padres muy grandes». Al otro lado del refugio, Arvi indicó: «Miren, miren». «¿Qué pasa?», preguntó Levin. «Allí hay un hombre». King salió jadeando de la selva y siguió caminando por la llanura. Por fin veía por dónde iba. Empapado y manchado de barro, se detuvo intentando orientarse. Para su decepción, advirtió que no se hallaba tan cerca del barco. Al parecer estaba aún en el lado incorrecto del camino. Ante él se extendía una amplia llanura cubierta de hierba y atravesada por un río. A lo lejos, junto a la orilla, había unos cuantos dinosaurios. Tenían cuernos, así que debían de ser triceratops, a juzgar por cómo sacudían la cabeza y por los ladridos que emitían. Parecían nerviosos. Obviamente King tendría que seguir el curso del río hasta el barco. No obstante, debería pasar ante los triceratops con sumo cuidado. Sacó una chocolatina del bolsillo y mientras rompía el envoltorio observó a los triceratops, deseando que desapareciesen. ¿Cuánto tardaría en llegar el barco? Esa era su obsesión en aquel momento. Decidió seguir adelante con o sin triceratops y empezó a caminar por la alta hierba.
De pronto oyó un silbido de reptil. Procedía de entre la hierba, de algún lugar a su izquierda. Percibió también un peculiar olor a podredumbre. Se detuvo y aguardó. La chocolatina ya no le sabía bien. A continuación oyó un chapoteo a sus espaldas. Provenía del río. King se volvió a mirar. «Es uno de los hombres del jeep», dijo Harvey, de pie en la plataforma de observación. «¿Pero a qué espera?». Desde su elevada posición veían las formas oscuras de los raptores a través de la hierba al otro lado del río. Dos de los animales se adelantaron y entraron en el agua en dirección al hombre. «¡Oh, no!», exclamó Harvey.